Horas antes de la Nochebuena del 2025 tuvimos una grata noticia para todo el Perú. La Ley de la Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres tenía su autógrafa de ley por parte del Ejecutivo. Ya el enfoque de género se quedó atrás. ¿Qué va a implicar y qué va a significar para la educación y para todo el ordenamiento jurídico nacional? Esto y más veremos hoy en Voz Alta. Rescatar el verdadero sentido, el verdadero espíritu de una ley trae beneficios a la sociedad cuando hemos tenido espacios de mucha confusión, de mucha discusión entre estamentos del Estado, como también en el área familiar, padres con respecto a querer defender lo que ellos naturalmente enseñan a sus hijos y en los colegios encontraban algo diferente. Con esta ley se aclara mucho más el panorama. Por supuesto que puede darse diferencias entre hombres y mujeres, porque estamos hechos de manera diferente. Tenemos funciones diferentes, pero no significa que debamos de tener diferencias al momento de ejercer una profesión, de recibir un salario digno, etcétera, etcétera. Por eso la nomenclatura Ley de la Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres es como siempre se debió llamar. Hubo mucha confusión al introducir el término género, porque realmente ha causado una revolución al pensamiento que hasta ese entonces, que apareció en el currículo escolar en el 2016, teníamos las familias. Nosotros educamos niños y niñas. Sin embargo, a nivel mundial, esta intentona ha traído consecuencias realmente funestas para hogares, como es el caso en el Canadá. Les cuento qué es lo que ha venido sucediendo. Los inmigrantes, porque Canadá ofrece muchos beneficios a las familias que quieren tener un futuro diferente. Ponían a los hijos en el colegio y automáticamente las escuelas del Estado le asignaban un nombre opuesto al sexo del niño que inscribían en el colegio. El niño llegaba a casa y le decía a los padres: sí, ustedes me han puesto de nombre Marita, pero en el colegio durante un año me van a llamar Andrés. ¿Qué provocaba esto? Que al día siguiente el padre fuera al centro educativo a mostrar su queja. Esto ya estaba en una ley y el director le decía que es la forma de poder afianzar ese constructo social en el niño, que si después de un año llamándose de un nombre y comportándose de una manera diferente a la cual el sexo nació, quería entonces decir que se quedaba con esta identidad. ¿Se imaginan esas cosas tan atroces? Y si los padres se negaban a hacerlo, eran denunciados. Y en muchos casos les quitaban la patria potestad de los hijos. Sí, les cuento esto y suena terrorífico, pero es lo que ha venido sucediendo específicamente en Canadá, pero en otros países la imposición del género realmente ha sido atroz. Veamos pues cómo en esta nota Alexander pueda captar cuál es el significado para los ciudadanos de haber introducido nuevamente esta ley para la ciudadanía. Escuchemos. Hola, ¿qué tal? Desde las concurridas calles de San Juan de Lurigancho hemos salido a preguntar acerca de esta ley de igualdad de oportunidades de entre hombres y mujeres. Si la ciudadanía tiene conocimiento que este mes de diciembre ha sido aprobada en el Congreso. Vamos a preguntar. Buen día, ¿qué tal? ¿Cuál es su nombre? Francisca Báez Quispe.
¿Cómo está, señorita Francisca? Mire, queremos hacer una pregunta sencilla. ¿Sabía usted que actualmente existe una ley en el Perú que regula la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres? No, ¿No tenía conocimiento de eso? no. Ok, Francisca, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Maro, Maro, una pregunta. En diciembre del año pasado se aprobó una norma sobre igualdad entre hombres y mujeres. ¿Usted estaba enterado de eso? la verdad que no, la totalidad no. Ok, Maro, muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Neri, Neri, señorita Neri, le vamos a hacer una pregunta, ¿de acuerdo? Cuando se habla de igualdad entre hombres y mujeres, ¿usted sabe si eso ya está regulado por una ley en nuestro país? no, la verdad no sabía, no sé. Ok, señorita Neri, muchas gracias. Como hemos escuchado, a cada una de las personas que se le ha hecho la pregunta no tenían conocimiento de esta ley que ha dado el Congreso de la República este mes de diciembre. Adelante, estudios. Interesante lo que hemos podido escuchar de parte del público con respecto a cuál es la opinión que tienen sobre la promulgación de esta nueva ley de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Se pensó siempre quizás que insertándole el enfoque de género iba a ser más completo, pero realmente lo que ha sucedido es volver al sentido práctico de la ley, porque sabemos claramente que cuando hablamos de hombres y mujeres estamos definiendo a la humanidad tal y cual nació. Y creo yo que todavía va a demorarse un poco el tiempo en que se les sea claro, porque para algunos haber eliminado el enfoque de género de esta macro ley es pues haber caído de repente en un espacio de obviar, en un espacio donde de repente no se está evaluando la equidad de las personas, etc. ¿Qué es lo que opinas tú, Alexander? Bien, mire, salimos a las calles, la gente no tenía conocimiento de esta nueva ley. Es algo preocupante, pero a la vez, para la gente que nos está escuchando, es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque en el año 2007, en el gobierno de Alan García, se promulga una ley en la cual introducen por primera vez la palabra género. Entiéndase que la sociedad peruana no tenía mucho conocimiento del concepto ideológico que iba a entrar dentro de esta palabra. Por supuesto. Entonces sencillamente se aprobó y se promulgó. No digo yo que los legisladores, tanto como el Ejecutivo, no tenían conocimiento de ello, sino la sociedad. Por eso no presentó defensa respecto a ello. Luego, en el transcurrir del tiempo de los años, fue introduciéndose la ideología de género. ¿Por qué? Porque género es la palabra que usaron como la palabra talismán para poder decir que un hombre puede ser mujer o una mujer puede ser hombre, o pueden haber dos mujeres o pueden haber dos hombres constituyendo una familia y un hogar. Inclusive al llegar el tema de la adopción. Y quizás un poquito ampliando, Alexander, implementando la palabra género, quizás pensaban, vamos a ampliar el concepto, se está hablando de algo, digamos, moderno quizás para los pensamientos o para la legislación de entonces, pero lo que no sabían era que empleando esta palabra y poniendo un enfoque en el currículo escolar como en los estamentos del Estado, se estaba dando una nueva visión del mundo. Así es, o sea, se buscó implementar la ideología de género no solamente en el Perú, sino a nivel mundial, de tal manera de que haya una nueva cosmovisión mundial. Exacto. Lo que llamamos nosotros el nuevo orden mundial. De tal manera de que esa estrategia que ellos usaron, esta nueva ley usó también una, un tipo de sabiduría, se puede entender, de tal manera que, muy bien, no vamos a eliminar la palabra género de la Constitución Política del Perú ni de las leyes, pero vamos a darle la interpretación correcta a la palabra género. Cuando uno lee la palabra género en cualquier ley, ¿no?, o la Constitución Política,
define esta ley, ¿no? Que se está hablando específicamente de hombres y mujeres definidos. Exacto. Esta es la parte vulnerable para la población de dejar de pensar de manera natural, como hasta siempre se ha tenido en claro que nacemos hombre y mujer, que tenemos imagen y semejanza de Dios, que se crearon dos sexos y que estos promotores de la ideología de género lo que desean es atribuirle al entorno social, al entorno laboral, a las situaciones propias que desempeña la sociedad para decir que ellos ahora van a construir la feminidad y la masculinidad de los seres humanos. Y esto no es cierto. Es más, si yo puedo decir que en base a mis sentimientos he de reafirmar mi identidad de hombre o mujer, también lo puedo cambiar. Y esto ha significado, Alexander, un craso error dentro de la juventud, dentro de la niñez, porque hoy me siento hombre, mañana me siento mujer y pasado me siento algo diferente. Los mismos organismos internacionales han plasmado una cantidad terrorífica de aproximadamente unos 200 géneros. ¿Cómo puedes legislar? ¿Cómo puedes atribuir vida a estas formas cambiantes cuando ya el ser humano nace hombre o mujer? Esto hay que tenerlo bien en claro, Alexander, porque esto no se ha hecho mágicamente, ha aparecido y se ha dado. Esto ha tenido una promotoría exagerada de parte de las llamadas ONGs. Estas ONGs que han sido las que han aparecido en el currículo escolar, porque no se convocó a los padres ni a entidades, digamos, ad hoc para poder participar de la elaboración del currículo, sino fueron estas nefastas ONGs que hoy con la ley de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres se les ha restado esa autonomía que tenían. Así es. Otro de los puntos importantes dentro de la ley indican de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y también hay un punto resaltante aquí porque indican implícitamente que no puedes tratar peyorativamente a la mujer, pero tampoco puedes estigmatizar al hombre diciendo de que el hombre es violento por naturaleza, porque esto también era una industria para poner en conflicto entre un hombre y una mujer, ¿no? Una disputa, una competencia, de tal manera de que un hombre y una mujer no se puedan ni ver. Es por eso que ahora no vemos en la sociedad que yo no voy a casarme porque yo no voy a sujetarme a un varón. O el hombre no se quiere casar porque no tiene la hombría de poder acercarse a una mujer. Entonces, todas estas cosas, aunque parezcan minúsculas, dentro de las leyes empiezan a ordenar o a volver al sentido común de cómo se desarrolla la sociedad. Muy confuso para todo el ordenamiento jurídico en sí. Ha habido textos gruesos de gente que ha puesto a escribir cuáles son los sustentos para manejarnos en base a este término género, que hoy se ve pues realmente postergado y ya no necesario, porque inclusive esta ley de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres trabaja directamente con todo el accionar de la educación sexual integral como se había visto aplicado en la edad escolar, ¿no? Tal es el caso, que creo que ya hemos tocado este punto en algún otro programa, lo que sucedió en la ciudad de Arequipa, que ya no sabían cómo imponer esto y a través de un decreto regional es que querían de todas maneras hacer que en los colegios, que a los niños se les hable de estos géneros cambiantes, de experimentar la sexualidad, saltándose etapas tan importantes de su vida y sobre todo que los padres desconocían totalmente lo que estaban haciendo estos promotores de la ESI con sus hijos en las aulas escolares. Y vulnerando la ley, por ejemplo, que los padres
tienen el derecho y el deber de estar involucrados en la educación de sus hijos, ¿no? Entonces, siempre van a buscar estas ONGs impulsadas por instituciones o gente de poder internacional poder tergiversar todos estos principios, ¿no? Otro de los puntos importantes también de la ley es el tema que abarca el tema del lenguaje inclusivo. Porque ya también uno de los artículos menciona de que no se debe usar el tema de desdoblamiento del lenguaje, ¿no? Hombres y mujeres, niños y niñas, o como en algunas iglesias dicen, ¿no? Pastores y pastoras, hermanos y hermanas. Entonces, si hay 20 mujeres y hay un solo hombre, se dice hermanos, ciudadanos, no ciudadanos y ciudadanas, no hermanos y hermanas. Entonces la ley también da un enfoque interesante a ello, porque también estamos compuestos de una sociedad que trabaja para el Estado. Y había una imposición de que todas las personas que trabajan para el Estado deberían llevar estos adoctrinamientos ideológicos que si no lo llevabas te podían inclusive hasta despedir. Entonces uno tenía que, la gente antigua entendía que esto no era correcto, pero hay gente jóvenes, ¿no? que ejercen la profesión por primera vez y los van adoctrinando y eso termina contaminando a la sociedad, contaminando a los profesionales, y es muy importante para el joven que nos está mirando, que viene a la universidad, a las iglesias. Uno está para aprender a la universidad, yo no quito ello, es importante y esa profesión debe ser de bendición para la iglesia, pero tiene que tener mucho discernimiento para no contaminar a la iglesia y traer estas ideologías trasnochadas a la iglesia y terminar pues hablando este tipo de lenguajes como hermanos y hermanas, pastores y pastoras, amigos y amigas, no. Como una fémina de nuestra iglesia me dijo angustiada una vez antes de empezar una conferencia: Marita, nos están matando, a las mujeres nos están matando. ¿Sí? Son mentiras, son falacias, eso hay que tenerlo bien en claro. Aún el despertar ha costado para toda esta comunidad que promueve ideologías tales como la de las banderas de colores y el colectivo de las letritas, como le decimos cariñosamente desde acá, porque no peleamos ni condenamos. Aquí simplemente explicamos cómo se deben ver los puntos y cuál es el cuidado que hay que tener para nuestras familias y para nuestra niñez. Se están diciendo mentiras, y mentiras realmente que tenemos que hacer programas para poder contrarrestar esto. Se está diciendo que con la ley de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres no se está dando una educación sexual integral. Dígame entonces si la educación sexual que ahora vamos a tener, llena de ciencia, con bioética, basadas en la verdad, con valores, no va a ser completa. Claro que sí, pero ya estos promotores de la ideología de género están advirtiendo a los padres de familia que no va a ser así. Entonces hay que aclarar estas mentiras a la sociedad, hay que decirles que en los colegios se va a impartir en base a la verdad. Y te cuento una novedad, Alexander, de la cual me he enterado y me da mucha alegría, que al mismo estilo que el gobierno de Trump, se van a repartir en las escuelas estatales Biblias. ¡Wow! Sí, ¡Qué buena noticia! Porque no hay que tener miedo de decir la verdad. La fe no puede menguar, nadie te puede callar. La libertad de expresión la tenemos, la libertad de poder profesar la fe que tenemos en un estado laico como el nuestro, es que nos permite poder con toda simpleza y sin tener temor a profesar la fe que tengamos. Así que esta es una gran noticia, queridos padres familiares, oyentes, de que los principios bíblicos establecidos, que son patrones que todas las naciones han empleado para hacer sus cartas magnas, ¿a quién han recurrido? A la Biblia, porque en ella tenemos la verdad, en ella tenemos un manual de cómo se debe conducir el hombre, que hasta hace poco no se había
difundido con tanta libertad como se están haciendo en estos postreros tiempos. Para mí es una noticia excelente que creo yo que debe replicarse en toda la nación y en todas las naciones, porque el saldo que ha dejado todas las naciones que han aplicado la Biblia son positivas. Mira a Bukele en El Salvador, Sí. ¿no? O sea, o Estados Unidos en sus inicios como nación, o sea, han sido naciones muy bendecidas. Creo Así yo es. que eso se debe replicar. Y queremos esas bendiciones para nuestro país. Sigamos adelante en nuestro programa. Esto ha sido todo por hoy en el programa, pero no queremos dejar pasar el felicitar a la actriz peruana Johanna San Miguel por atreverse a decir la verdad. Eso realza a la sociedad. Y desde acá le damos nuestro total apoyo, porque nunca debemos de temer el hablar lo que científicamente ha sido comprobado. Nacemos hombre y mujer. Hasta la próxima.